Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. De nuevo es un placer saludarles en este momento y darles las gracias por permitirnos entrar en sus hogares a través de estos medios de comunicación. Queremos avisarles que nuestro templo sigue todavía cerrado y continuará cerrado durante todo el mes de septiembre. A partir del primer fin de semana del primer sábado del mes de octubre, iniciaremos o abriremos nuestro templo y tendremos 2 servicios. El servicio de inglés de 10 a 11 de la mañana el sábado, donde usted puede estar con nosotros. Vamos a tener cantos y el estudio de la palabra en inglés. A las 4:30 de la tarde tendremos nuestro servicio en español en nuestro templo. Igualmente le invitamos a que esté con nosotros. Tendremos algunos cantos y también estudiaremos la palabra de Dios en español. Entre los 2 servicios, a las 2:30, tendremos la instrucción de la escuela sabática tanto en español como en inglés, y la vamos a compartir a través de los medios de comunicación del Internet. Usted decide a cuál de las 2 escuelas participa. Queremos dar las gracias a todos aquellos que están participando con sus servicios de una forma u otra para hacer posible llegar estos servicios hasta su hogar. Gracias por estar con nosotros. Antes de iniciar nuestro servicio en este día, queremos orar a nuestro Dios para que Él bendiga y todas las cosas que nosotros hacemos en Él. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos muchas gracias, Señor, por habernos dado la vida y permitirnos en este día, Señor, alabar tu nombre y también, Señor, venir y orar delante de ti. Te suplicamos, oh Padre, que tú nos des de tu inteligencia, de tu espíritu, para que podamos nosotros, Señor, comprender tu palabra y no solamente comprenderla, sino aplicarla a nuestras vidas y compartirla con aquellos que la necesitan. Padre, te suplicamos una bendición especial a los enfermos y los necesitados dentro de la iglesia. Bendice las demás iglesias en la ciudad de Houston y te suplicamos, Padre, que tú pronto nos hagas salir de esta situación y que volvamos a nuestra vida normal. Bendícenos en nuestros planes. Te los pedimos y te los suplicamos y te suplicamos que seas con nosotros en estos momentos, en este servicio. Por el nombre glorioso de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Dios les bendiga y disfrutemos de nuestro servicio. Cuando todo en mí se cuesta.
Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. Si yo fuera el diablo, sin comentarios, por favor, uno de mis más altos objetivos sería poner un alto a todos aquellos que les gusta leer y escudriñar las Escrituras. Si yo fuera el diablo, otra vez sin comentarios, por favor, haría todo lo posible para construir obstáculos y barreras en el camino de aquellos hombres y mujeres que en verdad desean conocer la palabra de Dios. Si yo fuera el diablo, pondría trampas para atrapar y asustar a todos aquellos que honestamente desean aplicar las enseñanzas de la Biblia, amando a Dios y amando a su prójimo. Si yo fuera el diablo, me preguntaría cómo hacer para distraer a los pastores y a los predicadores para que no enseñen lo que la Biblia verdaderamente enseña. Si yo fuera el diablo, empezaría rumores acerca de que estudiar la Biblia, ese libro antiguo, es muy aburrido, muy anticuado, es pasado de moda y no es necesario. Si yo fuera el diablo, anunciaría y promovería las deudas y las aparentes contradicciones que se pueden encontrar dentro de la Escritura. Si yo fuera el diablo, haría que aquellos que leen la Escritura no la practiquen, que solo hablen de ella, pero que nunca la obedezcan. Si yo fuera el diablo, estaría muy contento de ver que he tenido un éxito hasta el día de hoy y que cada día son menos y menos y menos los que estudian, entienden, predican y viven verdaderamente las enseñanzas de la Escritura. Pero gracias a Dios no creo ser el diablo, sino solamente el pastor de la Iglesia de Dios en la comunidad en Denver Harbor. Y como tal, debo de hacer todo lo contrario a lo que haría si yo fuera Satanás. Entonces, como pastor, debo de hacer de que usted estudie la Biblia. Y debo promover el conocimiento y la aplicación de ella en cada paso y en cada circunstancia de nuestra existencia. Así que, este día, estudiaremos un poco acerca de la importancia de conocer profundamente la Escritura, es decir, conocer la Biblia. ¿Por qué?, se preguntará usted. ¿Por qué es importante que estudiemos y sepamos de la Escritura? Déjeme decirle, hace algunos años, en el año 2007, salió el último libro de Harry Potter. Aquel libro se llamaba The Deathly Hallows. En español creo que se llamaba Las Reliquias Mortales de Harry Potter. Y todos sabemos que se trata este libro de un niño que es un mago, un brujo que es bueno, y según las noticias, nos dijeron que este libro es el libro más vendido del mundo, después de la Biblia. Pero que miles de padres y madres leen este libro de Harry Potter a sus hijos al ir a la cama antes de dormir. Y debemos de pensar qué están estos padres poniendo en el corazón y en las mentes de sus hijos cuando leen esta clase de libros a ellos. Lo que están haciendo es todo lo contrario a lo que la enseñanza en la Escritura nos dice que Dios desea de los padres y de las madres. El entrenamiento que Dios desea que demos a nuestros hijos, a nuestras hijas y a nuestros nietos. Enseñanzas que beneficien y no que perjudiquen las mentes tiernas de nuestros niños. Es por eso si leemos en Deuteronomio capítulo 6, verso 4 en adelante, donde dice: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras le decía: yo te mando. Dice: y yo te mando que estén sobre tu corazón y que las repitas a tus hijos. Y hablarás de estas palabras estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte, y has de atarlas por señal en tus manos, y estarán por frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Era tanta la importancia de la enseñanza que Dios quería que los niños recibieran, que dio esta orden precisamente a Moisés en el Torah, para que él lo condujera o lo dijera a los hijos de Israel, y estos la practicaran
todos los días, andando en el camino al acostarse y a levantarse. Y yo digo en este día que si queremos criar buenos hijos, buenos ciudadanos, buenos hombres y mujeres en este mundo, debemos de poner cosas buenas en sus corazones desde que son niños. Si nosotros tenemos buenos niños, tendremos buenas familias, y si tenemos buenas familias, tendremos buenas iglesias, y si tenemos buenas iglesias, tenemos buenas naciones, y si tenemos buenas naciones, tenemos un buen mundo. Buenas cosas para que cuando crezcan nuestros niños, apliquen lo que aprendieron acerca del amor de Dios y acerca de amar a su prójimo y obedecer los mandatos de nuestro Señor. Que nuestros niños deberían aprender que cuando ven un lápiz en el salón de clase, y si no es de ellos, sepan que ese lápiz tiene un dueño. Que cuando vean una bicicleta en un parque o algún juguete en la iglesia que no es de ellos, deben de dejarlo ahí porque eso pertenece a alguien más. Debemos educar a nuestros hijos y a nuestras hijas con tales enseñanzas sacadas de la Escritura, porque si no lo hacemos, se irán, hermanos, de mal en peor. ¿Cómo podemos nosotros enseñar a nuestros hijos las cosas de la Escritura si muchas veces nosotros no conocemos lo que la Biblia nos dice? ¿Cómo podemos enseñar a nuestros hijos aquellos que nosotros no sabemos? ¿Cómo podemos enseñar al perdido y al pecador la voluntad de Dios si no sabemos lo que verdaderamente enseña de estas cosas la Escritura? Muchas veces dejamos mejor que la televisión o el internet sean los que entrenen a nuestros hijos, en lugar de que nosotros tomemos el tiempo para educarlos y enseñarlos en el camino bueno, en el camino de la Escritura. Es mi propósito en este día que nosotros conozcamos mejor la Escritura. Incitarlos a que debemos escudriñar y entender más la Escritura para poder enseñarla, para vivir mejor, para ser mejores padres y mejores hijos de Dios. Debemos nosotros conocer la Escritura, y ese es el propósito de mi plática en esta tarde. Conozcamos la Escritura para conocer a Dios, para saber lo que a Él le agrada y lo que le desagrada, para saber quién es Él, y para averiguar todas las cosas acerca de Dios necesitamos conocer la Escritura, porque es ella y solamente ella la que nos da las respuestas a todas las preguntas que nosotros podamos tener acerca de Dios y acerca de nuestra existencia. Yo creo que la Biblia encierra todo lo que Dios quiere que nosotros conozcamos de Él. Para mí la Biblia viene siendo siempre como una hendidura en la pared, por la cual nosotros podemos ver y contemplar la grandeza y la gloria inigualable de Dios. Así como Moisés en aquella ocasión, estando allá recibiendo las 10 palabras, los 10 mandamientos, queriendo ver la gloria de Dios, le dice: déjame ver tu gloria. Y Dios le hace una hendidurita para que a través de ella pueda ver la espalda de la gloria de Dios. Pues la Escritura para mí es esa hendidura por la cual podemos contemplar la grandeza y la gloria inigualable de nuestro Dios. Igualmente, a través de la Escritura podemos conocer su plan de salvación. Podemos conocer a través del ungido Jesucristo, nuestro Salvador. A través de las Escrituras del Antiguo Testamento nosotros podemos encontrar cómo Cristo Jesús vino a ser el Mesías. Jesús decía: escudriñad las Escrituras, porque ellas vosotros creéis que encontraréis la vida eterna. Entonces, para conocer a Dios y conocer a su Hijo, necesitamos estudiar la Escritura. Y al estudiarla, tener una comunicación con nuestro Dios y con su Hijo y con nuestros hermanos. Por eso dice la Escritura en 1 de Juan, capítulo 1, del verso 1 en adelante: mas si andamos en luz como Él está en luz, y tenemos comunión entre nosotros, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Debemos nosotros, hermanos, de oír lo que Dios nos dice a través de los escritores que escribieron lo que hoy tenemos en nuestras manos, que es la Biblia, que es el libro sagrado. Este libro es tan vendido, es el libro más vendido de todos los tiempos, pero también es un libro poco comprendido. He aquí algunas cosas básicas que nosotros debemos de conocer acerca de la Escritura. ¿Sabe usted, por ejemplo, que la Biblia está dividida en dos partes?
conocidas como testamentos? Claro que lo sabe, ¿y a quién no lo sabe? El Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Sabía usted que el Antiguo Testamento tiene 39 libros? Usted dirá, sí, claro, eso es muy fácil. Bueno, dígame, ¿cuál es el libro que está a la mitad del Antiguo Testamento? El libro que está a la mitad del Antiguo Testamento, pues es el libro de Proverbios, si no lo sabía. El Nuevo Testamento tiene solamente 27 libros. Para recordar este número, usted puede pensar en el Antiguo Testamento, que tiene 39, multiplicar 3 por 9 es igual a 27, y es el número de libros que tiene el Nuevo Testamento. O si cree en la Trinidad, usted puede hacer el 3 elevado al cubo, que es 3 por 3 por 3, que es igual a 27. Pero, ¿cuál es el libro que está a la mitad del Nuevo Testamento? Segunda de Tesalonicenses. Ahora, ¿cuál es el libro con más capítulos dentro de la Biblia? El Salmo 150. ¿Cuáles son los libros que solamente tienen un capítulo? Abdías, Filemón, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Judas. ¿Cuál es el libro que tiene tantos capítulos como libros hay en la Biblia? Es decir, ¿cuál es el libro que tiene 66 capítulos? El libro de Isaías. Los libros en los que no se encuentra la palabra Dios, ¿cuáles son esos libros? El libro de Esther y el libro de Cantar de los Cantares. Número de capítulos que hay en el Antiguo Testamento, 929. Números de capítulos que hay en el Nuevo Testamento, 260. ¿Cuál es el capítulo que está a la mitad del Antiguo Testamento? Es Job, capítulo 29. ¿Y cuál es el capítulo que está a la mitad del Nuevo Testamento? Es entre Romanos 13 y Romanos 14. ¿Cuál es el capítulo que está a la mitad de toda la Biblia? Es el Salmo 117, que al mismo tiempo es el Salmo más corto en toda la Escritura. ¿Cuál es el capítulo más largo de la Biblia? El Salmo 119, con 176 versículos. ¿Cuál es el capítulo del amor? Primera de Corintios 13. ¿Cuál es el capítulo de la fe? Hebreos capítulo 11. ¿Cuál es el capítulo de resurrección? Primera de Corintios 15. ¿Cuáles capítulos son casi iguales? Segunda de Reyes y Isaías 37. Salmo 14 y Salmo 53. ¿Cuántos versículos hay en el Antiguo Testamento? 23.214. ¿Cuál es el versículo que está en el centro del Antiguo Testamento? Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 17. ¿Cuántos versículos hay en el Nuevo Testamento? 7.959. ¿Cuál es el versículo que está en el centro del Nuevo Testamento? Hechos, capítulo 17, verso 17. ¿Cuál es el versículo que está en el centro de la Biblia? Salmo 118, verso 8. ¿Cuál es el versículo más corto? Éxodo, capítulo 20, verso 13, que dice, no matarás. ¿Y cuál es el versículo más largo? Esther capítulo 8, verso 9, que dice, usted lo ve en su Biblia. Versículos con la misma terminación. Todos los versículos del Salmo 136 terminan diciendo, porque para siempre es su misericordia. Número de palabras en el Antiguo Testamento, 592.439, y en el Nuevo Testamento, 181.253. ¿Cuál es la palabra más usada en la Escritura? La palabra Y, 46.227 palabras Y. La palabra más larga se encuentra en Isaías capítulo 8, en el verso 1, y es el nombre de un hombre llamado Maher Salal Has-Baz. Leyendo un libro que tenía una de mis hijas en casa, leía lo siguiente: con lo que usted tiene en su corazón y en su mente, en eso es lo que usted se va a convertir. Usted se va a convertir en aquello que tiene en su mente y en su corazón. Y si usted tiene a su corazón y su mente de cosas malas, usted será mala. Si usted pone en su corazón y en su mente cosas buenas, usted será bueno. Por eso Jesús decía, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El buen hombre del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón, malas cosas. ¿Sabe que en la Escritura, en el Torah, hay 613 leyes o preceptos dadas por Dios al pueblo de Israel? Y dentro de estas 613 encontramos los 10 mandamientos que son eternos y que son buenos, hermanos. En general, la Biblia es la comunicación de Dios con el hombre. Son, podríamos decir, cartas de amor de parte de Dios para nosotros.
Yo recuerdo que cuando era novio, y usted recordará cuando usted era novio de su esposa, espero, ¿verdad? Cuando era novio, todos fuimos en alguna ocasión novios. Yo tengo 46 años de estar en matrimonio con mi esposa y ella es muy feliz, si no pregúntenle, y yo también. Priscila, mi esposa, vivía en Houston y yo vivía en Monterrey. Hace 46 años no había celulares, no había teléfonos celulares. De hecho, en mi casa no teníamos teléfono en casa. Yo tenía que ir en un camión desde San Pedro Garza-García al centro de Monterrey a llamar a mi esposa. Pero tenía que avisarle que le iba a llamar. ¿Y cómo sabía ella que le iba a llamar a tal hora? Pues primero tenía que escribirle una carta diciéndole: el domingo a las 4 de la tarde te voy a hablar por teléfono. Pero tenía que mandarle esa carta 4 o 5 días antes para estar seguro que ella la recibía y estaba lista para recibir mi llamada. Nos escribimos muchas cartas, cartas de amor, muchas cartas que todavía guardamos y tenemos hasta este momento, ¿verdad? Y quiero decirles que yo leí las cartas no una vez, sino muchas cartas, muchas veces. No dejé de leer ninguna carta. ¿Y usted, si recibió alguna carta de su novio, de su novia, la dejó de leer? Yo creo que no. Yo creo que la leyó como yo la leía, y la volví a leer y la releía y la leía 10 veces. Y nos preguntamos a veces si la Escritura es la palabra de Dios, son cartas de amor de Dios para el hombre. ¿Hemos nosotros leído las cartas de amor para nosotros? ¿Saben que muchos que yo conozco han leído un libro, por ejemplo, que se llama El Código de Da Vinci, de Dan Brown? Lo han leído varias veces, pero nunca han leído la Escritura completa. Hay quienes hemos leído Una breve historia de casi todo, por el autor Bill Bryson, varias veces, pero a veces no hemos terminado de leer toda la Escritura completa, no la hemos leído completamente. A veces somos buenos para leer solamente, por ejemplo, el capítulo del amor o el capítulo del Salmo 123, pero ¿cuánto sabemos de Sofonías? ¿Cuánto sabemos del libro de Abdías? ¿Cuánto sabemos del libro de Nahum? ¿Ha luchado usted alguna vez por comprender los secretos encerrados en el libro de Ezequiel o en el libro de Daniel? ¿Se ha enfrentado usted a posibles problemas en el libro del Gálatas? ¿Sabía usted que cuando Pablo estaba enojado, estaba encarcelado y enojado, él estaba escribiendo a la iglesia de Corinto? ¿Sabe usted que cuando él escribió la carta a los filipenses estaba en la cárcel esperando a ser decapitado? Y él escribía a los filipenses acerca de que debemos de gozarnos en el Señor. Esas cosas las vemos en la Escritura. Jesús nos daba un ejemplo de cómo él conocía la Escritura en profundidad, porque cuando él estaba en dificultad, él citaba la Escritura. Cuando él enseñaba, él citaba la Escritura del Antiguo Testamento. Él citaba y usaba las historias del Antiguo Testamento para enseñar historias, como por ejemplo la historia del rico insensato, la parábola del rico insensato de Lucas 12. Si usted la compara, es muy parecida a la historia que se nos da en 1 Samuel capítulo 25 acerca de Nabal, aquel que su nombre Nabal significaba insensato o tonto, y cómo también se le fue quitado lo que tenía. Durante su ministerio, Jesucristo usó siempre las Escrituras. Cuando fue tentado por Satanás una y otra vez, decía: porque escrito está. Satanás le dijo en una ocasión, cuando él estaba terminando su ayuno, dijo: di a las piedras que se hagan pan. Y Jesucristo inmediatamente respondió: no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero él sabía, dice, como está escrito, no con solo el pan vivirá el hombre. Después Satanás lo vuelve a tentar y le dice: échate abajo, que tus ángeles te van a sostener y no te vas a hacer daño. Y Jesús le dijo: no, escrito está, además, no tentarás al Señor tu Dios. Y lo volvió a tentar Satanás, y dice la Escritura que le dijo: si tú te hincas y me adoras, te daré todo lo que ves. Y Jesús entonces le dijo: escrito está, al Señor tu Dios Jehová adorarás, y a Él solo servirás.
Así que vemos cómo Jesucristo usaba la Escritura. Él la conocía profundamente y les decía a los escribas y los fariseos: ignoráis las Escrituras, no saben lo que las Escrituras dicen, y supuestamente eran los eruditos, los doctores de la ley. Al estar cerca de su muerte, Jesucristo citó la Escritura. Si vemos Mateo capítulo 27 en el verso 42, que nos dice que cercada la hora de nona, Jesús, estando en la cruz, exclamó con una gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabachthani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Citando el Salmo 22:1, donde dice: Dios mío, ¿por qué me has dejado? Jesús usaba la Escritura porque Él la conocía. Y si Jesús la usó para combatir a Satanás, y Jesús la usó para predicar, y Jesús la usó para ser más sabio, cuánto más usted y yo necesitamos conocer la Escritura, aprenderla e enseñarla a nuestros hijos y a nuestras hijas y a nuestros nietos, y usarla en todo tiempo de dificultad y en todo tiempo de amargura. Conozcamos la Escritura. Esta nos revela primero que existe un Creador sobre todas las cosas. Génesis 1:1 dice: en el principio crió Dios los cielos y la tierra. O sea, hay un Creador. Éxodo 20:11 nos dice cómo se llama: porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Igualmente Hechos 17:24, hablando el escritor ahí acerca de Pablo, que decía, cuando empieza a describir la grandeza de Dios, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, como sea el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos. Ha escogido un varón, Cristo Jesús, por el cual ha de juzgar a todo el mundo. O sea, nos da claramente la Escritura, nos enseña que hay un Creador y nos dice que ese Creador de todas las cosas es Jehová nuestro Dios. ¿Conocía usted esas cosas? Están en la Escritura. La Biblia nos revela, hermanos, el nombre de Dios. Isaías capítulo 40 en el verso 20 nos empieza a decir: ¿no has sabido, no has oído que el Dios del siglo es Jehová, el cual crió los términos de la tierra? No se trabaja ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento, dice, no hay quien lo alcance. Más adelante en el capítulo 45 de Isaías, verso 11 y 12, así dice Jehová, el Santo de Israel, tu formador: yo hice la tierra, yo, dice, crié sobre ella al hombre, yo, mis manos extendieron los cielos, y a todos los ejércitos los mandé. Y luego nos revela en el capítulo 42, verso 8 de Isaías: yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Job capítulo 38, verso del 1 al 4. Y respondió Jehová a Job desde un torbellino, le dijo: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, y yo te preguntaré, y hazme saber tú, ¿dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Salmo 136, verso 1 al 5 dice: alabad a Jehová, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. Puede haber muchos dioses, pero Jehová es el Dios de dioses. Verso 3 dice: alabad al Señor de señores. Puede haber muchos señores, pero Jehová es el Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Tercero, la Biblia nos enseña que solo hay un Dios verdadero. Dice Isaías 44, 6 al 8, así dice Jehová, Rey de Israel. Dice: yo el primero y yo el postero, y fuera de mí no hay Dios. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco a ninguno. Isaías 45, 5 al 6, yo Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñí, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y desde donde se pone, que no hay más que yo Jehová y ningún otro. Y Jesucristo declaraba estas cosas cuando oraba y decía: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora es llegada, esta empero es la vida eterna, que te conozcan al solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual tú has enviado.
Primera de Tesalonicenses 1 del 9 al 10, porque ellos cuentan de nosotros cuál entrada tuvimos a vosotros y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y al Dios verdadero y esperar a su Hijo de los cielos, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. Primera de Tesalonicenses 1, 9 y 10. Primera de Pedro 1, 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así es que debemos de conocer la Escritura. La Biblia nos enseña que Jesucristo es el Mesías, es el Hijo de Dios y que a través de Él podemos ser parte nosotros del pueblo de Dios. Que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel, extranjeros a los pactos y a las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo, mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos, del judío y del gentil, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y reconciliando en la cruz con Dios a ambos, al judío y al gentil en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cercas, para que los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. La Biblia, hermanos, nos enseña todas estas cosas y muchas cosas más. La Biblia nos enseña que Dios creó un día especial para el hombre y ese día en él reposó. Génesis capítulo 2, verso 2 y verso 3 nos dice que reposó, nos dice que lo bendijo y nos dice que lo santificó. Y él lo enseñó después específicamente a los judíos. Y les dijo cuál era el día específico por 40 años cuando andaban en el desierto. Y no falló, hermanos, de mostrarles cada semana: este es mi día santo. No cualquier día, sino un día específico. Más tarde se los dio en la ley de Dios, en el Éxodo capítulo 20, verso 8. Lo encontramos y vemos que Jesús lo observó en Lucas capítulo 4, verso 16. Cuando dice la Escritura: y Jesús vino a Nazaret, donde había sido criado, dice, y entró conforme a la Escritura el día del sábado en la sinagoga, y ahí se levantó a leer. Si usted se dice cristiano y seguidor de Jesús, mire lo que Jesús hizo. Él guardó el sábado. La pregunta es: ¿lo guardamos nosotros? Aún en el reino de Dios, cuando sea establecido, el sábado será recordado. Isaías 66, 23 dice: y será que de mes y mes y de sábado a sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. Jesús nos dijo que el sábado fue creado por causa del hombre. El sábado por causa del hombre es hecho. Y estas cosas las encontramos en la Escritura. Y si la gente no las sabe es porque no ha escudriñado las Escrituras. La Biblia una y otra vez nos muestra el amor de Dios para Israel y para el mundo entero. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia nos enseña que si queremos entrar en la vida eterna, necesitamos hacer la voluntad de Dios. Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso solo, hermanos, es lo superficial. Si nosotros nos queremos profundizar en la Escritura, podemos hallar grandes maravillas, profundas enseñanzas de Dios para el hombre. Pero antes de correr, necesitamos aprender a caminar. Debemos de conocer lo básico y lo esencial para más tarde poder descubrir y comprender la profundidad de las enseñanzas encontradas en la Escritura. La Biblia sigue siendo el libro por excelencia, el libro más vendido, el libro que, aunque sea más vendido, quizás el más mal entendido, el libro por lo que muchos hombres han hablado en contra de él. Un filósofo francés llamado Voltaire dijo allá por los finales de los años 1700 que la Biblia y la cristiandad desaparecerían en menos de 100 años. Qué equivocado estaba. Desde su muerte, desde el año 1778, la Biblia ha ganado más aceptación alrededor del mundo. Y hoy más de 500 millones de dólares son gastados para adquirir Biblias cada año.
Pero eso no nos hace saber la Escritura. Para entender la Escritura necesitamos estudiarla y profundizarnos. La Escritura, por ejemplo, contiene diversidad de estilos de escritura, de géneros literarios. En la Biblia encontramos partes que son leyes, algunas narraciones, algunas profecías, algunos son sueños, algunas interpretaciones de sueños, algunos son escritos de sabiduría, como el libro de Eclesiastés, algunos son historia, algunos son poesía, algunos cantos, algunos son cartas personales, algunas son lamentaciones, algunas son revelaciones. Al leerlas debemos de saber qué tipo de género literario estamos leyendo para poder entenderlo correctamente. A través de la Biblia conocemos la creación y el propósito de la existencia del hombre sobre la tierra. Conocemos también de la descendencia del Mesías. Conocemos que al final del tiempo el bien vencerá al mal y que el reino de Dios será establecido sobre la tierra. La Escritura es la inspiración de Dios revelada a través de la escritura de hombres a través de los tiempos. Más de 40 autores inspirados en un periodo aproximadamente de 1600 años escribieron lo que hoy tenemos nosotros en nuestras manos y que le llamamos Biblia. Dios escogió hombres que la escribieran de todos los ámbitos, de todas las clases sociales, para que ellos escribieran, y encontramos reyes escribiendo, y encontramos criados escribiendo, y encontramos presos escribiendo la escritura que hoy tenemos en nuestras manos. Cuando leamos la escritura y leamos un pasaje, debemos conocer la intención del escritor de ese versículo, de ese capítulo, de ese libro. ¿Quién lo escribió? Nos debemos de preguntar. La segunda pregunta que debemos de hacer es: ¿a quién se le mandó este libro? ¿A quién se le escribió? ¿Quiénes son los primeros lectores? ¿Qué es lo que ellos supuestamente entendieron cuando leyeron las palabras que se les habían mandado? La tercera pregunta que debemos hacer: ¿por qué se les escribió esto? ¿Cuándo y dónde fue escrito? Debemos de nosotros saber qué clase de literatura estamos leyendo para comprenderla correctamente. Notemos la gramática y la estructura de los pasajes de la escritura que estamos leyendo, consideremos el contexto, consideremos las brechas históricas, geográficas, filosóficas, religiosas y culturales, y entonces hagamos el estudio de la escritura. Se llama en hermenéutica exégesis, que es la extracción de la enseñanza, y apliquemos esa enseñanza a nuestras vidas. Conocer la escritura lleva tiempo, pero es excelente y se puede obtener. Se empieza con lo esencial, se empieza con lo fácil, se empieza con el ABC, el 1, 2, 3, y poco a poco va uno adquiriendo más conocimiento de la escritura. ¿Cómo aprender las cosas básicas, como los libros y la secuencia de los libros de la Biblia? Los que saben del cerebro nos dicen que nosotros podemos recordar normalmente de 7 a 10 cosas que se nos dicen. O sea, si yo digo banca, lápiz, carro, quizás 7 cosas se nos pueden quedar. Pero si deseamos aprender algo, debemos nosotros enfocarnos en una forma mejor para aprenderlas, por ejemplo, a través de una canción o a través de hacernos mentalmente un cuadro con las cosas que se nos están diciendo, o con alguna poesía, y en esa forma podemos recordar mejor las cosas. En la iglesia se acostumbra un canto, no lo voy a cantar, pero les voy a decir, que menciona la secuencia de los libros en la Escritura. El canto dice así: era una vez el señor Génesis y la señora Éxodo, que paseando por el camino vieron a don Levítico cortando los números del Deuteronomio, mientras Josué estaba esperando a los jueces para ir a ver a Ruth, que clamaba a voz alta: Samuel, Samuel, y con él venía el primero y el segundo de Reyes y el primero y segundo de Crónicas, para visitar a Esdras y a Nehemías y a Esther, quienes se complacían o se compadecían del sufrimiento de Job, su hermano. En su visita vieron a don Salmos, que estaba enseñando a su hijo proverbios concerniente a Eclesiastés y al Cantar de los Cantares. Curiosamente, este coincidió con el tiempo en que Isaías y Jeremías estaban sumergidos en lamentaciones por causa de Ezequiel y de Daniel y sus amigos, y por ese tiempo Oseas y Joel no estaban cerca. 3 días después, Amós, Abdías y Jonás viajaron en el mismo barco con Miqueas y Nahum para Jerusalén, mientras que Habacuc visitaba a Sofonías, quien conocía a Ageo,
un amigo de Zacarías cuyo primer primo era Malaquías y estaba en casa. Estos iniciaron un nuevo grupo con Mateo, Marcos, Lucas y Juan, quienes se presentaron con hechos a los romanos y a los corintios y que eran influenciados por los gálatas, y al mismo tiempo que los efesios discutían con los filipenses acerca de por qué estos se juntaban con los colosenses. Los de Tesalonicense habían convencido a Timoteo a ir a la casa de Timoteo para enseñar a Filemón, su hermano más joven, a respetar a los hebreos, quienes seguían a Santiago e ignoraban a los dos Pedros, pues no podían explicar la primera, la segunda y la tercera carta que Juan había enviado a Judas para interpretar la revelación del Apocalipsis. Y así cantando ellos, y cantando y repitiendo, se aprenden los nombres y la secuencia de los libros de la Biblia. ¿Usted qué hace para aprendérselos? Hoy que estamos en estos días en nuestras casas, que no podemos salir a socializar, es bueno, hermanos, que nosotros dediquemos tiempo a estudiar y a conocer la Escritura. Usted sabe que la Escritura no se escribió para informarnos nada, sino se escribió para transformarnos, para cambiar nuestra vida. Y la única forma que podemos ser transformados es que primeramente entendamos la enseñanza de la Escritura para que nuestra transformación ocurra. Conocer la Escritura es esencial para conocer la voluntad de nuestro Dios. Conocer la Escritura es esencial para saber nuestro propósito sobre la tierra. Conocer la Escritura es encontrar la vida eterna. La Escritura no es aburrida, sino todo lo contrario, es inmensamente interesante cuando la sabemos estudiar. Por eso dice Hebreos capítulo 4 en el verso 12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. O sea, cuando usted la lee, es vivo, es algo que es eficaz, que penetra, dice, como toda espada de dos filos, y que alcanza, dice, hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Escritura no fue escrita solamente para los teólogos, fue escrita para que usted y yo la entendiéramos, pero debemos de estudiarla. Si yo fuera el diablo, le diría todo lo contrario. Le diría que no la lea, que no la estudie, que no la crea, que es aburrida, que es anticuada. Pero no soy el diablo. Y como pastor yo le aconsejo que la lea, la estudie, la medite, la memorice, la comparta, la ame y la viva. La Biblia es una brújula que nos señala el camino por donde debemos de caminar. La Biblia es un reloj que nos dice el tiempo en que vivimos. La Biblia es un manual que nos enseña cómo vivir. La Biblia es una antorcha que nos alumbra el camino. La Biblia es como el agua que nos limpia nuestras impurezas. La Biblia es el pan que alimenta nuestro espíritu. La Biblia es la palabra de Dios. Yo le sugiero, hermano, hermana, que conozcamos la Escritura cada día más. Dios bendiga su palabra. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en este momento, por habernos permitido, Señor, escuchar, leer algunos pasajes y ver la importancia y la necesidad de que conozcamos la Escritura de una forma mejor. Enséñanos, oh Padre, a leer, y no solamente a leer, a meditar y entender lo que tú quieres que sepamos de ti, de tu plan de salvación, de tu Hijo Jesús, de nuestra forma que debemos de comportarnos, oh Padre. Permite, oh Padre, que en estos tiempos de angustia y de crisis, que tenemos tiempo en nuestros hogares, podamos nosotros concentrarnos a leer cada día más la Escritura. Bendice a aquellos que en realidad la estudian, que la predican y que la comparten con sus congregaciones. Los ponemos en tus manos a ellos y a nosotros para que nos des una gran bendición. Te lo pedimos y te lo suplicamos, pidiéndote que bendigas la palabra en nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios les bendiga y paz a vosotros.